Dice la Escritura, y le voy a pedir que me acompañe, por favor. Vamos a ver otras porciones de la Escritura que hablan de esto. Y acompáñeme, por favor, a Mateo, capítulo 24, versículo 6. Mateo, capítulo 24, versículo 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Es decir, oiréis que hay guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor Jesús, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Días atrás hubo un terremoto, creo que en Afganistán, y todo esto será principio de dolores. Ahorita estamos viendo que hay guerra en Medio Oriente. Principio de dolores es como la mujer encinta, la mujer que va a dar a luz un hijo. Cuando inician sus dolores, podríamos decir que es el principio de dolores, pero los dolores ya no disminuyen, sino que cada vez más van en aumento. La frecuencia cada vez es más pequeña, los dolores son más continuos y más fuertes hasta que viene el alumbramiento. Así es que dice el Señor Jesús, todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay quienes dicen que estas porciones, estas escrituras, refiriéndose a las personas, el Señor Jesús las atribuye solo al pueblo de Israel, solo a los judíos. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay quienes dicen que esto ya aplica a los gentiles, es decir, a toda la humanidad. Hay quienes dicen que esto particularmente se refiere al tiempo donde vendrá la gran tribulación, en donde judíos predicarán el evangelio. Pero el Señor Jesucristo es muy claro. Él define y declara estas palabras que tienen que ver con que el que persevere hasta el fin será salvo. No es que el Señor Jesucristo está imponiendo o definiendo algo muy difícil de lograr en donde posiblemente ninguno lo alcance. No, el Señor está declarando proféticamente que el que persevere hasta el fin será salvo. Y cuando entendemos esto a la luz de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, podemos entender que el que persevere en la palabra, es decir, el que permanezca en la fe, el que no rechace a Jesús, el que no reniegue de la fe, el que no se enfríe en su amor, porque dice la Escritura que por la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también hemos visto cómo el Señor mismo Jesucristo dice que cuando el Señor Jesús venga, hallará fe en la tierra. Así es que si algo Dios ha provisto para los creyentes nacidos de nuevo, es su palabra, su espíritu, para que perseveremos en la fe. Y que en medio de tanto engaño, adversidad, tinieblas y mentiras en este mundo, nosotros levantemos un estandarte. Por eso no debemos quedarnos sentados, sedentarios respecto a la fe, sino debemos levantar bandera. Esto es muy importante. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Hay quienes dicen que en estos últimos tiempos vendrá un avivamiento tal que el evangelio podrá ser predicado. Sabemos que hoy en día tenemos ayuda y oportunidad a que todo mundo tenga acceso a las redes sociales, a los medios de comunicación. Estamos hablando de que entre 8.000 millones de habitantes que hay en esta tierra, aparentemente hay más de 6.000 millones de dispositivos electrónicos, en donde aparentemente el 80 o 90% de la población tiene acceso a un teléfono inteligente, a una computadora. Es que todo el mundo tiene el acceso
a los medios de comunicación. Aparentemente esto es así. Y así es que los que predican el Evangelio a través de las redes sociales, a través de las reuniones físicas, en todos los países, en todas las poblaciones, en todas las ciudades del mundo, no solo lo seguirán haciendo de una manera eficaz, pero la predicación aumentará, es decir, que no es que solo se abran más accesos de medios de comunicación y de televisión y de radio o lo que sea para comunicar el Evangelio, sino que se incrementará el número de personas que predicarán el Evangelio. Porque recuerde que uno puede mucho, pero dos pueden mucho más. Y cuando uno puede formar, puede discipular, puede enseñar a 10, a 15, a 20, a 100, a 1000, cuando ese da fruto y se multiplica en 10, 12, como lo hizo el Señor Jesucristo dejó a 12 y esos 12 predicaron el Evangelio. Bueno, recuerde que de los 12 uno se perdió, Judas, pero después fue restituido y se predicó el Evangelio y se multiplicó el Evangelio y muchos creyeron. El día de Pentecostés, el mismo Pedro predicó acerca de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y 3,000 almas, 3,000 personas se convirtieron a Cristo, se añadieron a la iglesia, dice la Escritura. Así es que esto sucederá. Hay quienes dicen que antes de que venga el fin de los tiempos, es decir, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, el Evangelio será predicado de una manera extraordinaria. Estamos hablando de que habrá un gran avivamiento respecto a la predicación del Evangelio. Bien, ahora vamos a ir entonces a lo que la Escritura nos enseña en Lucas, capítulo 17, versículo 26. Lucas, capítulo 17, versículo 26 en adelante, dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Estamos hablando del fin, del día del fin. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y los destruyó a todos, dice la Escritura. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que se preocupe por salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Es decir, no está hablando de la misma persona. Dice, el que quiera salvar su vida creyendo en sí mismo y no creyendo en la palabra y queriendo hacerlo por sus propios méritos, se perderá su vida. Dice, pero el que la pierda, y está hablando de otra condición. Y el Señor Jesucristo está hablando del que pierda su vida, es decir, el que no considere su vida como algo importante, pero el Evangelio, a Jesucristo. El que no considere que es por sus propias fuerzas que se puede salvar, sino que necesita al Salvador Jesucristo. Entonces el que pierda su vida, encontrando la vida de Cristo, entonces la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y esto muchos comparten acerca de que en esta porción se refiere al arrebatamiento de la iglesia, en donde habla de que alrededor del mundo hay diferentes horarios. Unos pueden estar en la cama, unos pueden estar trabajando, otros pueden estar haciendo otras cosas según su horario, pero unos serán tomados y otros dejados. ¿Quiénes serán tomados? Los que sean nacidos de nuevo, los que hayan recibido la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, que hayan creído en Jesucristo, en el perdón de nuestros pecados, en la necesidad de apropiarnos del perdón que Cristo Jesús pagó por nosotros en el Calvario y recibir la abundancia de gracia y el regalo de su justicia. Dice, esos son los que serán tomados y los otros dejados. Y respondiendo dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde será esto?
Y Jesús dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y esto tiene que ver, por un lado, con las señales. Cuando un cuerpo muere, en el cielo se juntan los buitres, las águilas, para devorar el cuerpo muerto. Hay una señal. Quiere decir que cuando naturalmente alguien ve esas aves rondando en los cielos en forma circular, quiere decir que en la superficie hay un cuerpo muerto, hay una señal. Pero hay quienes también afirman que esta porción de la Escritura, el Señor Jesucristo está refiriéndose a que Él vendrá en el cielo. Él vendrá en las nubes. Ahora, no vamos a predicar del arrebatamiento de la iglesia, no vamos a predicar acerca de el arrebatamiento, la tribulación, gran tribulación y la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero solo quiero hacer una referencia. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, esperar a Jesús que viene del cielo. Es decir, no debemos poner nuestros ojos en este mundo, no debemos poner nuestros ojos en la esperanza y en salvar nuestras vidas en este mundo, no debemos poner nuestros ojos en la destrucción, en el caos, en las tinieblas, pero debemos poner nuestros ojos en Jesús, esperando que Jesús venga por nosotros. Muchas cosas no se entienden, ni aun los escatólogos, los que estudian los últimos tiempos, entienden, pero el Espíritu de Dios que mora en los creyentes nos revelará las cosas que habrán de venir, dice la Escritura. Así es que nadie debe afanarse, nadie debe turbarse, porque somos creyentes, participamos de la misma fe y el Espíritu Santo nos revelará las cosas que habrán de venir en su momento. Pero es muy importante que estemos sensibles a escuchar la voz de Dios, que no estemos dormidos, sino que estemos diligentes en la palabra, que permanezcamos en la palabra. Regresando al versículo 26, dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En los días del Hijo del Hombre. Hay quienes afirman que esta porción de la Escritura se refiere a cuando el Señor Jesús viene por su iglesia, al tiempo de la tribulación y a cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida a destruir toda maldad, atar al diablo por 1000 años y a destruir al anticristo, al falso profeta y a la bestia. Bueno, entiendo que la bestia, que tiene que ver con lo espiritual, el diablo, serán atados 1000 años en el abismo. Bien, entonces dice la Escritura, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. En los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Fíjese cómo describe: en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y después dice el Señor Jesús: asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió cielo de fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día, y aquí habla de un día, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, aquí sí particularmente habla de la segunda venida. Bien, lo importante aquí es que si vemos a Lot, lo que describe de Lot no habla de casarse y darse en casamiento. Y aunque aparentemente habla de cosas normales, dice: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero la realidad es de que en los días de Lot sucedían estas cosas, pero no eran cosas normales. Debemos recordar que en los tiempos de Lot había un gran extremismo, una inmoralidad sexual extrema. No se me hace extraño que el Señor Jesucristo no diga que se casaban y se daban en casamiento, porque seguramente casarse y darse en casamiento tiene que ver con la relación entre un hombre y una mujer para fructificar, para dar fruto y multiplicarse. Pero en los tiempos de Lot, en Sodoma y Gomorra, se estaba viviendo un extremo de inmoralidad sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es decir, había una depravación total, un pecado completamente extremo, expuesto, manifestado abiertamente. Hay quienes afirman que estaba tan
pervertida aquella región, aquellas ciudades, que fue la razón por la cual Dios tuvo que destruirlas con fuego, porque era importante que de ahí no se contaminara o intoxicara el resto de la humanidad. Había una perversión tan extrema, que aquí no podemos darnos cuenta si lo leemos a la ligera, pero si vamos a las Escrituras, al Génesis, y si tenemos la revelación del Espíritu Santo, podemos entender la gran maldad, iniquidad y perversión que se estaba viviendo en los días de Lot. Pero no podía haber fruto y multiplicación porque solo se da entre el casamiento de un hombre y una mujer. Pero cuando son dos hombres, cuando son dos mujeres, cuando hay perversión, no puede haber fruto y multiplicación. Así es que comían, bebían, edificaban y hacían lo que tenían que hacer, hacían negocios, pero había una perversión tal. Dice que lo interesante es que dice, en los días, así como sucedió con Lot, dice, así dice, será el día del Hijo del Hombre. Es decir, hace una afirmación que no solo vino fuego y así vendrá el Señor y destruirá a todos, pero se manifestará una gran perversión. Y si usted reflexiona en estos tiempos, hay una gran perversión. No ha llegado al extremo de lo que se pudo haber visto en Sodoma y en Gomorra, pero prácticamente eso ya existe hoy en día y está cada vez contaminando más. Usted puede buscar las noticias y ver cómo estas prácticas y esta ideología en las personas, en los hombres y en las mujeres, en los jóvenes, se está manifestando, se está empoderando, y aunque ahorita son minorías, pero existe este tipo de perversión. Y no solo quieren introducirlo a los niños, quieren introducirlo a los derechos humanos, pero hay una perversión tal que seguramente esto se incrementará no solo en cantidad de personas que hacen lo mismo, pero en la manera en la que lo practican y cómo se exponen públicamente sin vergüenza. Sin vergüenza. En los años 50, en los años 60, este tipo de prácticas eran vergonzosas. Inclusive eran castigadas por muchos gobiernos. Todos estaban escondidos. Pero ahorita todo es manifiesto. Las mujeres se ofrecen a los hombres a las mujeres, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, de una manera expuesta. Las noticias exponen vulgarmente esto. Las canciones que existen exponen ya no de manera indirecta, de manera directa esta. Los videos que se hacen en las redes exponen explícitamente esto. De una manera como se hacía prácticamente en los días de Lot. Bien, pero vamos a regresar a los días de Noé. Dice, como fue en los días de Noé, y aquí en los días de Noé sí habla de casarse y darse en casamiento. Dice, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así es que le voy a pedir por favor que ahora me acompañe a Génesis capítulo 6. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Y esto es muy interesante porque estamos viviendo en el último tiempo de los tiempos del fin. Así es que seguramente se manifestarán cosas semejantes a estas, como el Señor mismo lo dijo en su palabra. Y por eso el creyente debe estar firme con su palabra, en la fe, y entender la palabra del Señor. Porque si usted examina la historia de la humanidad, en muchas regiones de la tierra había, digamos que, poblaciones antiguas, como en México, Centroamérica y Sudamérica. Habían poblaciones antiguas, los mayas, los incas y otras poblaciones, que hoy en día se les atribuyen datos científicos, arqueológicos, de inteligencia
sobrenatural que tenían ellos. Y seguramente en Europa hay personas similares, en Asia, en África, es decir, poblaciones antiguas donde dejaron testimonio de sus habitaciones. Así es que dice el Señor Jesucristo que como en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, así será también en los días del Hijo del Hombre. Y vamos a leer Génesis 6, donde dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hombres, hijas, que viendo los hijos de Dios, y muchos refieren que cuando la Biblia habla aquí en los hijos de Dios se refiere a los ángeles, vieron los ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será a sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor la maldad de todos los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: traeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Desde el hombre hasta la bestia. Fíjese cómo dice aquí. Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. A quienes afirman que el Señor dio una promesa a la mujer, a Eva, en donde la simiente de Eva iba a destruir a Satanás. Esto es el Señor Jesús. Y hay quienes afirman que respecto a esta promesa, el diablo tuvo toda la intención de contaminar la especie para que nunca se manifestara la simiente pura de la mujer. Y muchos afirman aquí que en esta escritura la palabra se refiere a que por causa de que los ángeles se materializaron y tomaron mujeres, es decir, tuvieron relaciones como si se hubieran apareado con ellas, como si se hubieran casado con ellas, de ahí nacieron gigantes.